Hola, en este último video sobre modelos poblacionales matriciales vamos a suponer el siguiente ejemplo, ven que es otro, donde este grafo representa el ciclo de vida de un organismo y esta es la matriz de Leslie que está asociada a este grafo. Supongamos que los valores de los parámetros de la matriz son estos y que esta es la cantidad de individuos que hay en cada edad para un momento dado, es decir, el vector poblacional. Ustedes se recuerdan también que nosotros, si vemos cómo cambia el valor de lambda, es decir, de la tasa de crecimiento discreta en el tiempo de la población, vemos que oscila de forma este, atenuada, es decir, que converge a un valor y este valor es equivalente al autovalor dominante de esta matriz. Chévere. Bueno, esto es lo que representa, esto es lo que significa, es que finalmente la población converge a un crecimiento que está determinado por este valor, es decir, crece de forma geométrica y lo crece así también cada una de las edades, de, de, de las diferentes edades de las cuales está compuesta la población. Pero vean ustedes qué interesante lo que ocurre si cada una de estas edades las dividimos entre el total de individuos que hay para ese momento. Vean lo que ocurre. De repente aquí se ve más fácil, más claramente. Entonces, fíjense ustedes que lo que ocurre es que a pesar de que la cantidad de individuos total que hay en cada una de estas edades se sigue incrementando, en términos proporcionales, es decir, de una con respecto a la otra, conseguimos una cosa que se conoce como la estructura estable de edades. Es decir, en el tiempo se mantiene constante la proporción de individuos que hay en cada una de las edades. Esto, ¿verdad? Se puede obtener con el autovector asociado por la derecha al autovalor dominante, es decir, el autovector dominante. Es que en este caso es esto, y esto lo que nos quiere decir es que el 70% de los individuos de la población tienen esta edad, el 23% de esta edad y el 7% de esta edad. A pesar de que la población esté aumentando, cada vez haya más individuos en la población, en cada generación siempre el 70% de los individuos va a tener esta edad, el 23% esta y el 7% esta, ¿no? Ahora, esto, ¿verdad? Es pensando en una población que crece sin limitaciones, que es el ejemplo que a nosotros nos interesa, porque es lo que está detrás del fenómeno que a nosotros nos interesa, que son las situaciones de plaga. Entonces, veamos cómo se hace esto con un ejemplo sencillo, retomando el ejemplo del video anterior. Fíjense, ustedes se recuerdan que para esta matriz de Leslie obteníamos esta ecuación característica, ¿verdad? A esa ecuación característica nosotros le podíamos calcular sus raíces, entonces estas raíces son representan sus autovalores, donde el autovalor dominante es 2, ¿verdad? Y entonces, ahora nosotros lo que vamos a conseguir es este vector que está asociado a esta matriz de Leslie cuando, ¿verdad? Utilizamos el autovalor dominante. Vean ustedes que por eso aparece esta letra D. Vamos, sabemos que el dominante es 2, entonces vamos a sustituir estos lambda D por 2, ¿verdad? Hacemos estas operaciones simples y entonces, bueno, fíjense ustedes qué es lo que obtenemos. Nosotros lo que obtenemos es que las ecuaciones que se desprenden de este sistema de álgebra lineal es que esto por esto más esto por esto es cero, es esta ecuación. La otra es esto por esto más esto por esto es igual a cero, que es esta otra, de donde nos damos cuenta que esta es la relación que hay entre las cantidades de individuos que hay en cada una de estas edades, lo que significa que es esto la composición del vector, que esta expresión es equivalente a esta otra, que en realidad lo que nos dice es que en esta población el 66% de los individuos tienen esta edad y el 33% tienen esta edad, y eso se mantiene así, y esto es lo que se conoce como la estructura estable de edades, que nos da una idea de la importancia relativa en términos del número de individuos que tiene cada edad. Algo asociado a esto es el vector asociado
al autovalor dominante por la izquierda. Eso es lo que se conoce como el valor reproductivo. Entonces, para obtener esto, lo que tenemos es que conseguir ese autovector, pero de la matriz transpuesta, de la matriz de Leslie transpuesta. Para conseguir eso, la matriz transpuesta, lo que nos imaginamos es que creamos un eje imaginario aquí y volteamos la matriz. Es decir, hacemos esto, obtenemos esta matriz, y a esta matriz le aplicamos el procedimiento anterior y conseguimos su autovector dominante. Y entonces esto, ¿verdad? El valor reproductivo nos da una idea de la importancia de cada uno de los individuos de la población, ¿verdad? Pero en términos de la reproducción. Estos dos elementos que acabamos de ver, el valor reproductivo y la estructura estable de edades, son dos conceptos, dos herramientas muy útiles que vamos a retomar al final de este video. Pero primero vamos a suponer el siguiente ciclo de vida. Y vamos a suponer que en este siguiente ciclo de vida, S3 y S4 son iguales y que F3, F4 y F5 son iguales. Por lo tanto, podemos sustituirlos. Es decir, podemos sustituir estas sobrevivencias por SA y todas estas fecundidades por FA. En este caso, si esto es así, nosotros podemos resumir este ciclo de vida en este grafo que está aquí. Ahora, este es un grafo por etapas. Hasta ahora, para nosotros, cada uno de los nodos del grafo ha representado una edad. Ahora representa etapas, por ejemplo, inmaduros, juveniles, adultos reproductivos. Fíjense. Lo interesante es que de esta manera hemos logrado reducir una matriz de Leslie de este tamaño a una matriz mucho más pequeña, lo que involucra también una reducción en el tamaño del vector poblacional. Fíjense, eso, la primera persona que propuso esta reducción en el tamaño de las matrices cuando se cumplen esas condiciones fue Leskovich. Pero fíjense que los ciclos de vida por etapas pueden ser más complejos, como este que está aquí, suponiendo es un ciclo de vida hipotético para una planta, donde vemos que la única, donde estamos caracterizando el ciclo de vida de esta planta en las siguientes etapas: semillas, plántulas inmaduras, adultas. Las adultas son las únicas que se reproducen. Vean ustedes que entonces esta transición que está aquí, este vínculo, que es lo que nos da la probabilidad de pasar de esta etapa a esta otra, esto que nos da la probabilidad de pasar de esta etapa a esta otra, y esto que está aquí es la probabilidad de quedarme en esa etapa. Es decir, es posible que en el lapso de tiempo que involucra cada uno de los pasos de esta matriz, bueno, no todas las semillas germinan, entonces algunas se quedan siendo semillas. Y entonces, esta es la matriz asociada a este grafo. Vean ustedes que tenemos por aquí fecundidades. En la subdiagonal tenemos la probabilidad de crecer, es decir, lo que antes era la sobrevivencia, y en esto, en la diagonal, tenemos la probabilidad de quedarnos en la etapa en la cual estábamos. ¿Sí? Bueno, con todo esto, tenemos todas las herramientas para ver con un ejemplo particular una herramienta muy poderosa que se utiliza mucho en el manejo ecológico de plagas. Veamos. Mira, el ejemplo tiene que ver con este bello organismo que es el pez león, que originalmente es del Océano Pacífico, pero que fue introducido en el Mar Caribe. Y entonces vean ustedes que para el año 2000 se encontraba en estas localidades, para el año 2002 en estas que están aquí, para el año 2004 en estas, para el año 2006 en todas estas, para el año 2008 en todas estas, para el 2009 en todas estas, dando un brinco. Bueno, fíjense ustedes en solo 15 años cómo, bueno, ¿qué ocurrió aquí? Esto es una invasión, ustedes saben que es un fenómeno análogo al de las situaciones de plaga. Bueno, Morris y colaboradores estudiaron este fenómeno haciendo uso de herramientas que surgen de todo lo que hemos visto en esta clase. Lo primero es que crearon esta matriz para, para representar el ciclo de vida de este organismo. Entonces, esta R que está aquí es la fecundidad. Esto que está aquí en la diagonal son las probabilidades de permanecer en cada una de las etapas, y estas son
las probabilidades de pasar a las siguientes etapas. ¿Cuáles son las etapas que ellos consideran? Larvas, juveniles y adultos. ¿Sí? Dándole valores a los parámetros de la matriz, se obtiene esto, y si uno le consigue a esto su autovalor dominante, uno lo que obtiene es la tasa de crecimiento a la cual converge la población. Como esto es mayor que 1, esto es lo que significa que esta población está creciendo geométricamente y ese es el fenómeno que está detrás de la situación de la invasión que estamos viendo, que es exactamente lo mismo que ocurre en una situación de plaga. Entonces, pues, esto es lo que nos hace confirmar algo que es evidente, que la población se está expandiendo y que está creciendo geométricamente. Pero la pregunta realmente interesante es cómo uno puede intentar controlar esa situación. Para eso, una cosa que se puede hacer es evaluar la sensibilidad. Esto combina los dos vectores de los cuales habíamos hablado, la estructura estable de edad y el valor reproductivo, y nos informa sobre la importancia de cada una de estas transiciones en el valor de la tasa de crecimiento en la cual va a converger. Y esto se obtiene básicamente con unas derivadas parciales que nos dice cómo se afecta el autovalor dominante, es decir, la tasa a la cual converge la población, cada vez que yo modifico cada una de estas transiciones que están acá, ¿verdad? Bueno, y esto involucra, como les dije, tanto los valores reproductivos como la estructura estable de edad. Ahora, un problema con la sensibilidad es que, bueno, estos parámetros, la fecundidad, la sobrevivencia, la probabilidad de crecer, bueno, están expresados en diferentes unidades. Por ejemplo, la sobrevivencia es una probabilidad, es decir, está acotada entre 0 y 1, pero las fecundidades no. Entonces, son difíciles a veces de interpretar. Una forma es agarrar, pesar las sensibilidades por las probabilidades de cada una de estas transiciones, es decir, utilizar esta expresión donde es las sensibilidades, cada una de las sensibilidades pesadas por la probabilidad de cada de las transiciones, y entonces este análisis nos da esta matriz de elasticidad, donde esta matriz nos dice cuál es el peso que tiene cada una de las transiciones que se dan en la matriz que describe el ciclo de vida del organismo, ¿verdad? En la tasa a la cual converge. Es decir, cuál de estas entradas, la que tenga un mayor valor es la que incide de forma más grande en el valor de la tasa de crecimiento a la cual converge la población. Entonces, si nosotros queremos intentar lograr que la tasa de crecimiento de este organismo discreta sea 1 y mejor aún menor que 1 para que disminuya su tamaño poblacional, ¿dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es la más grande de estos valores? Este que está aquí. Y este que es la probabilidad de permanecer como adulto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Matar adultos. Entonces, vean ustedes lo poderoso que es esta herramienta. Esta es una herramienta que ya vamos a ver en otras clases cómo nosotros la incorporamos al manejo ecológico de plagas y que resulta ser que es algo muy poderoso. Entonces, con esto termino esta clase. Muchas gracias.